Buenas, ¿cómo están? Bien, le traigo el videito que les había dicho el video anterior. La idea es resolver unos ejercicios, ver cómo lo van haciendo. Recuerden que hoy es la fecha de entrega. No importa si no pueden cumplir con el día de hoy, entréganlo durante la semana, no hay problema, ¿sí? Pero no dejen de entregar los trabajos prácticos. Eh, Bien. Bueno, vamos a ir al punto uno, que es el que dejé en el trabajo. Pero bueno, he recibido algunos y veo que no han logrado graficar el vector velocidad, y entiendo, es complejo, pero bueno, la idea es que lo podemos ver en este video. Bueno, primer paso importante, lectura del problema, obviamente, y reconocer los datos, es decir, qué datos me sirven a mí para calcular lo que me están preguntando. Bien, en este caso puntual, en el ejercicio 1, lo que se estaba consultando era qué rapidez tenía un vehículo, un objeto, que tenía un cambio de posición de 1400 metros a un cambio de tiempo de 360 segundos. Bueno, al calcular la rapidez de la misma, donde sabemos que el cambio de posición en función del tiempo nos va a dar cuánto es la rapidez. ¿Por qué hablamos de rapidez, chicos, y no de velocidad? Porque no podemos hablar de velocidad todavía, porque en el problema que nosotros estamos marcando, como lo estamos calculando, no estamos haciendo hincapié hacia qué dirección y hacia qué sentido. Solamente calculamos la magnitud de esa velocidad, ¿sí? Que es la rapidez. Por eso es importante en el trabajo, en el videito anterior, lo vean una y otra vez si es necesario, pero la idea es interpretar esto. La velocidad se compone, es un vector, se compone de una intensidad, que se conoce como la rapidez, una dirección y un sentido. Y de la única manera que le podemos dar dirección y sentido es cuando nosotros graficamos el vector velocidad dando un sentido y una dirección a esa magnitud. Si no, hablamos de rapidez, es decir, cuando no podemos ubicarla bajo un marco de referencia, hablamos de rapidez. A mí no me interesó si ese vehículo se movió para la izquierda, para la derecha, si se movió para un costado o para el otro. Lo único que me importó es que se movió y ese movimiento tuvo una magnitud, es decir, una rapidez de 3,8 metros por segundo. Es decir, se desplazó 3,8 metros en un segundo. Eso es importante, chicos, que lo entiendan. Bien, cuando pido la esquematización, en el caso de MRU, nos va a pasar que tenemos una esquematización bastante similar, porque vamos a identificar a nuestro objeto como una partícula. Si nuestro objeto de estudio es una partícula, yo ahí lo grafiqué como un rectángulo, un cuadradito color azul, donde tiene un movimiento recto, es decir, la trayectoria es recta, paralela al plano del movimiento. Y obviamente nos vamos a encontrar con que la esquematización va a ser igual en todos. ¿Por qué? Porque estamos estudiando un movimiento rectilíneo uniforme. Los que no va a variar obviamente son las variables, valga la redundancia, ¿no? Bien, en este caso puntual teníamos que la trayectoria es de 1400 metros, es decir, es igual al cambio de posición. ¿Por qué? Porque estamos en una MRU, perdón que sea insistente, perdón, pero la idea es que se entienda ese concepto. Bien, y lo que me dice a mí la rapidez es que recorrió 1400 metros en un lapso de 360 segundos. Bien. Perfecto. Cuando hago el esquema, que sería el esquema que estoy representando, siempre que lo borro así queda prolijito, la idea es que lo vayan viendo. En el esquema lo que estoy viendo es el cambio de posición de un objeto en una posición inicial a una posición final en una trayectoria determinada, son 1400 metros. Bien. Entonces ya lo tenemos calculado, ya está resuelto, porque una cosa es esquematizar, calcular la rapidez, pero ahora queremos generar el vector velocidad. Entonces, para hablar del vector velocidad, tengo que sí o sí marcar mi marco de referencia, mi punto de referencia. En este caso, lo que hago es un eje de coordenadas. Como el movimiento se da en el eje X, establezco el eje X como mi coordenada principal, ¿sí? Donde tengo una intensidad o rapidez de 3,8 y una dirección y un sentido que es, en la dirección es el eje X y el sentido es positivo, es decir, va a ir hacia la derecha. Por eso la flecha marca hacia la derecha del eje de coordenadas. Recién ahí, en este caso, podemos hablar de velocidad. ¿Por qué? Porque le estoy dando un sentido y una dirección a esa magnitud, ¿sí? No es lo mismo que, por ejemplo, haya dibujado el vector velocidad para este lado. Claramente puede tener la misma intensidad, pero el sentido es diferente. Entonces la velocidad no va a ser la misma. Una va a ser positiva, que va a ser esta, y la otra va a ser negativa. Por ende no podemos confundir velocidad
con rapidez. Sí en lo cotidiano. En lo cotidiano, cuando preguntamos a qué velocidad vas en el auto, en realidad lo que estamos diciendo es a qué rapidez vas. Ahora, si le ponemos un sentido, es decir, estoy yendo hacia una dirección, estoy por ruta 2 y estoy yendo hacia Mar del Plata, bueno, ahí sí le estoy dando a esa intensidad, a esa rapidez, una dirección y un sentido. ¿Bien? Bien, no me quiero extender mucho, chicos. Vamos al punto 2. Dice, un auto se mueve con una rapidez de 5 metros por segundo durante un lapso de 360 segundos. ¿Qué distancia recorrió el auto? Esquematice, grafique el vector velocidad. Bueno, resolución de punto 2. Datos. Siempre importante reconocerlos. Partimos de la premisa que es un movimiento rectilíneo uniforme. Por ende, lo que nos importa es el cambio de posición, que claramente es la distancia, porque es un MRU, y no lo conocemos, y lo tenemos que calcular. Nos dice el tiempo que estuvo circulando ese objeto, es decir, 3.600 segundos, una variación del tiempo de 3.600 segundos, y nos pregunta qué distancia recorrió el objeto, ¿sí? Y nos dice la rapidez de 5 metros por segundo. Entonces, partiendo de la ecuación general, que decimos que la rapidez es igual a la variación de la posición sobre la variación del tiempo, podemos deducir, por cuestiones matemáticas, ¿sí?, propiedades, que la variación de posición, que es lo que tengo que calcular yo, que es lo que me falta, ¿sí?, la variación de posición va a ser igual a la rapidez por la variación del tiempo. Eso me da un total de 18.000 metros. Es decir, que este auto recorrió una distancia de 18.000 metros en 3.600 segundos. ¿Bien? Esa es la resolución que damos nosotros a la distancia que recorrió, considerando que la velocidad se mantuvo constante, que nunca varió y demás, que son premisas que nos deja el movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces, como habíamos marcado, el tema de los datos, tenemos la variación de la posición, que bueno, que la calculamos, son 1.800 metros, la variación del tiempo son 3.600 segundos, y la rapidez de 5 metros sobre segundo. Bueno, cuando tenemos que hacer el esquema de la representación gráfica del fenómeno, partimos de las mismas premisas, recuerden, en MRU la trayectoria es igual a la distancia recorrida, entonces la trayectoria sería igual, lo que calculamos, a 18.000 metros. Bien, ahora, tenemos que graficar, el vector velocidad. Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos de una rapidez de 5 metros sobre segundo, y en este caso, nuevamente pongo mi marco de referencia, es decir, mi punto de referencia en las ejes coordenadas X, en el punto 0, y le doy el sentido positivo a mi vector velocidad. Entonces, acá, en vez de tener una intensidad de 3,8 como teníamos en el anterior, esperen que voy a ver el anterior, así les muestro, de 3,8, ¿sí? 3,8. En este caso, vamos a tener con una intensidad, es decir, una rapidez de 5. De esta manera tendríamos calculado el vector velocidad que se da de este movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden, chicos, velocidad y rapidez en lo cotidiano está perfecto. Podemos decir que es lo mismo y hasta no nos confunde. Ahora, desde el punto de vista de la física, lo que la física pretende es que a esa rapidez se le dé un sentido y una dirección para recién ahí poder hablar de velocidad, porque la velocidad es un vector. Bueno, les mando un saludo grande, voy a enviar otro TP ahora con algunos problemitas más, 2 o 3 problemas, no mucho, así que bueno, nada, les mando un abrazo grande, espero poder verlos pronto, porque la verdad que ya se extraña bastante, y bueno, saludos, profe Lea.